Lo que vamos a hacer a continuación es generar un agrupamiento de los nudos en donde se va a generar o en donde se va a aplicar la presión hidrostática del agua. Nosotros para eso hemos diferenciado los niveles de agua, hemos diferenciado el nivel de agua, ¿no? Por ejemplo, esos nudos en esa cara serían los que están sometidos a un empuje horizontal de la presión hidrostática. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos nudos para crear un agrupamiento. Estando seleccionados, vamos a irnos al comando define y al comando join patterns. Vamos a crear un nuevo pattern y por nombre le pondremos tank 1. Agregamos y vamos a crear también un caso de carga. Vamos a crear un caso de carga estática, la que llamaremos presión. De tipo order, lo agregamos y ahora a esos nudos agrupados vamos a asignarle una determinada presión, una variación de presiones, para lo cual nos vamos a ir al comando assign y al comando join patterns. Nosotros encontramos en esta ventana en primer lugar el nombre del pattern, que vamos a ponerle tank 1, y acá unos valores A, B, C y D. Estos valores A, B, C y D van a reemplazar a esta fórmula que nos va a dar un valor. Por ejemplo, el valor de A va a ser multiplicado por la coordenada del punto, la coordenada X del punto, luego va a ser sumado al valor de B multiplicado por la coordenada Y del punto, más el valor de Z, la constante Z, multiplicado por la ordenada Z de un punto específico, y será agregado a una constante D. La suma de estos valores me va a dar un valor. La suma de estos sumandos me dará un valor que expresará la presión ejercida sobre ese elemento. Nosotros tenemos una diapositiva en donde podemos ver el tanque. Nosotros tenemos 1,15 m, que será la altura más desfavorable, porque a este nivel está el rebose, la máxima altura de agua dentro del tanque. La presión que va a generar es una presión lineal del tipo W por H, del tipo gamma por H, donde gamma es el peso específico del material, del líquido, que en este caso es agua, y nosotros tendríamos que calcular las constantes A, B, C y D. Como es una variación lineal y esta variación solo depende de la coordenada Z, o sea de cómo varía esta presión varía en función a la altura, solamente varía en función a Z. No hay variación en función a o en función a X o en función a Y, solamente varía en función a Z. Entonces, por lo tanto, los valores de A y B son iguales a 0. Entonces simplemente tendríamos que calcular
los valores de la constante C y D, para lo cual tenemos de que para un Z igual a 915, lo que sería esta ubicación 915, este punto de acá, el valor va a ser igual a 0 a este punto de acá. El valor de la presión va a ser igual a 0. Cuando estemos acá, el valor de la presión es igual a 0. Cuando el Z sea igual a 8 metros, que correspondería a esta ubicación de acá, que es donde se va a presentar la presión máxima, cuando Z sea igual a 8, el valor de la presión será igual a 1,15. Teniendo estas dos consideraciones, nosotros fácilmente podremos calcular la constante C y la constante D. La constante C sale menos 1 y la constante D 9.15. Por lo que pasaremos a colocarlo en la ventana correspondiente. Vamos al comando assign, join pattern, definimos el pattern que corresponde a tanque y sabemos, como hemos visto, que la constante C es igual a menos 1 y la constante D es igual a 915. Y aceptamos. Podemos ver de que cada nudo ha sido marcado con valores ya de presión, en donde tenemos que en nuestros puntos inferiores tienen una presión de 1,15 y claro, los puntos superiores no marcan, pero tienen el valor de 0. Posteriormente, para agregar ya la presión como un estado de carga, nosotros debemos seleccionar nuevamente esos valores, esos puntos. Vamos a irnos al comando assign y vamos a agregar la carga ya no a los nudos, sino a los elementos tipo área. Y vamos a ir a area loads y presiones en las caras del elemento área. Vamos a seleccionar primeramente el caso de carga. El caso de carga será el caso de carga presión. Ahora la presión va a estar dada por los puntos que acabamos de definir. Va a ser debido a las presiones definidas en cada punto, y seleccionamos el pattern tank 1. El factor de multiplicidad lo dejamos con 1 y vamos a aceptar. Entonces van a aparecer los valores de presiones sobre las áreas. Tenemos que en la parte superior de los elementos área superiores tenemos una presión de 0, y en la parte inferior de los elementos área inferiores tenemos 1,15. Lo mismo va a suceder con las demás caras de nuestro tanque. Bien, antes de colocar la presión vertical del agua sobre la losa inferior, voy a hacer una corrida para ver cómo se está presentando la deformada en función sobre las paredes, porque bien nosotros hemos podido definir nuestras presiones, pero no estamos contando con los ejes locales de las áreas, de cada una de las áreas. Vamos a correr nuestro modelo